Bueno amigos, vamos a leer esta columna que al parecer está dando bastante palo por las redes sociales. Es una columna del señor Andrés Hernández del 15 de junio, de ayer 15 de junio del 2020. Se refiere precisamente a la relación que hay entre Marta Lucía Ramírez, Álvaro Uribe y el asesino del periodista Jaime Garzón. Esto es bastante fuerte amigos. Y básicamente se trata de una declaración que dio precisamente José Miguel Narváez, persona condenada por el crimen de Jaime Garzón. Una declaración que está reposando en la Procuraduría sin que nadie retome esta investigación. Está en una carpeta, precisamente en la carpeta donde aparece el proceso de María del Pilar Hurtado y de Jorge Noguera. Entonces, estas son pruebas que existen, pero que nadie se atreve a remover este cuento. Entonces, este valiente periodista remueve toda esa investigación y la expone en este video. Resulta que este señor José Miguel Narváez hizo parte, hizo parte del empalme del gobierno Pastrana y Uribe. Entonces lo ratifica precisamente esta declaración donde dice acá en este es un documento precisamente de la declaración. Leamos. En este momento me invitan a formar parte de esa comisión de empalme y cuando termina mi informe que le presento al doctor Uribe, él me pide el favor de que le haga una exposición taxativa de lo que se había encontrado en el ministerio anterior de Pastrana, los problemas que se habían encontrado. Bueno, entonces aquí se pone en evidencia pues de que ese señor José Miguel Narváez hizo parte del empalme de gobierno entre Pastrana y Uribe. Otro detalle interesante, este señor se reunía con Marta Lucía Ramírez. También en ese testimonio aparece el día que Marta Lucía, actual vicepresidenta de Colombia, llega al país proveniente de París de ser embajadora, se reúne con José Miguel Narváez en el club de la FAC. Ese mismo día, ella le promete que hablará con el presidente para darle un cargo dentro del Ministerio de Defensa como asesor de la propia ministra de Defensa. O sea, Marta Lucía Ramírez. Se reunía con Marta Lucía Ramírez. Ahora, todo eso señala que era muy cercano a esta gente. Entonces resulta que, aparte de eso, repito, se reunía también con Álvaro Uribe Vélez. También lo señala acá en este fragmento. Un mes de posesionado, Álvaro Uribe Vélez, como presidente de Colombia, se reúne con José Miguel Narváez en el Hotel Dan de la calle 94 al norte de Bogotá, donde Uribe le asegura que no quería que él, o sea, José Miguel Narváez, dejara sola a la ministra de Marta Lucía Ramírez, y eso lo dice acá en este testimonio, en este documento. Asistí al Hotel Dan en la calle 94 al norte de Bogotá, me dijo que no quería que yo dejara sola a Marta Lucía Ramírez, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Además, hizo parte del DAS. El doctor Noguera me ofreció ser subdirector del DAS porque me explicó que la gestión que él estaba adelantando como director del DAS exigía un subdirector más ágil. Bueno, porque esa insistencia en que este señor hiciera parte del DAS, de esta institución. ¿Por qué razón? Fue prácticamente, ya Álvaro Uribe, les repito, ya tenía planes para este señor en el DAS, lo necesitaba en el DAS. Y ya vamos a ver por qué, señores, ya vamos a ver por qué Álvaro Uribe Vélez necesitaba a este personaje en el DAS. Resulta que acá hay unos testimonios de Don Berna y de Ernesto Báez, ambos paramilitares, señalan que José Miguel Narváez le entregó información vital e incitó al jefe paramilitar Carlos Castaño para asesinar al periodista y abogado Jaime Garzón en la ciudad de Bogotá. Añade Don Berna que Narváez entregó a alias Alecos, o sea, Carlos Castaño, días antes del asesinato del humorista, una carpeta donde estaba el perfilamiento y fotografías de Garzón.
Es decir, que este señor tenía ya experiencia en chuzadas y perfilamientos. Vamos a revisar un informe de algo que sucedió durante los años 1997, para ponerlos más en contexto, justamente con Mauricio Santoyo. Medellín, un laboratorio óptimo de las chuzadas telefónicas. Aquí habla de que el coronel Mauricio Santoyo Velasco, quien después llegó a ser general de la República y jefe de seguridad de Álvaro Uribe Vélez, ocupó en 1997 y 1999 la jefatura del Gaula Metropolitano de Medellín. En 1997 y 2001, este organismo policial se veía inmenso por lo menos en 2.000 interceptaciones ilegales o chuzadas a defensores de los derechos humanos y organismos ciudadanos. O sea, en ese tiempo se vieron chuzadas a manera al igual que se vieron en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y al igual las que se están viendo actualmente. O sea, por eso Álvaro Uribe Vélez escoge todos estos personajes, porque son personajes que vienen con él desde hace mucho tiempo atrás, y por eso se repite la misma historia en los gobiernos de este personaje. Hechos que se vieron en la gobernación de Álvaro Uribe Vélez, en la gobernación de Antioquia. Estos mismos hechos se vieron en la presidencia de Álvaro Uribe Vélez entre el 2002 y 2010. Y esos mismos hechos se están viviendo en la presidencia actual de Álvaro Uribe Vélez, porque ya todos sabemos que el porcino este no es más que un títere puesto ahí, y que el que realmente está gobernando es Álvaro Uribe Vélez. Entonces es como todo comienza a engranar. Resulta que también en ese tiempo, cuando estuvo el señor José Miguel Narváez en el DAS, se creó el G3. Se creó el G3. Vamos a leer lo que fue el G3 en ese gobierno. En ese tiempo nace el grupo de inteligencia denominado G3. Fue creado por José Miguel Narváez, señores. Y era un grupo que vivía en la clandestinidad y que operó desde marzo del 2003 hasta octubre del 2005, cuando Jorge Noguera renunció al cargo del DAS. Dicho grupo manejaba información de seguimientos, operaciones de espionaje, y realizaban montajes a los críticos del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Uno de los casos, aquí haciendo un paréntesis, uno de los casos que más vivió esto, un hostigamiento terrible, fue precisamente Holman Morris. Holman Morris vivió una persecución terrible. Y volvemos a encajar acá todo. Precisamente el que estaba detrás de toda esta mafia, pues, de todo este espionaje, de este acto delictivo, es precisamente José Miguel Narváez junto con Jorge Noguera. Así es que estos personajes se unen para atacar a todos los que no estén apoyando al uribismo. Bueno, pues realmente podemos deducir que este nivel tan bajo de persecución, de difamación, de desprestigio, de campañas de desprestigio, es algo muy, muy acomodado a lo que es Álvaro, o a los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez. Definitivamente, este es lo más bajo que puede caer la política colombiana. Llegar al extremo de imponer una idea política de la manera más vil y más rastrera, eso es un acto realmente repugnante. Y eso es lo que han sido los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez. Se une con toda esta cantidad de miserables. Bueno, entonces resulta que el 3 de abril del... ¿Qué sucede el 3 de abril del 2009? Miremos, el 3 de abril del 2009, la Fiscalía General de la Nación realizó una incautación de los documentos en la oficina de archivos de la Subdirección de Análisis del DAS, en donde estaban escondidos algunos expedientes del denominado G3, en 103 carpetas que contenían información de los seguimientos, perfilaciones e interceptaciones ilegales. Hago un paréntesis acá también. ¿A quiénes estaban persiguiendo durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez? ¿Estaban persiguiendo delincuentes? ¿Estaban persiguiendo criminales? ¿Estaban persiguiendo paramilitares, narcotraficantes? No, señor. Estaban persiguiendo a la gente que le hacía oposición al gobierno, a la gente que estaba exigiendo restitución de tierras, a la gente que estaba exigiendo la paz, a la gente que estaba exigiendo resultados en los tribunales de justicia y paz cuando se llevó a cabo el proceso de paz con los paramilitares. Es decir, se persiguieron.
políticos de oposición, se persiguieron líderes sociales y sindicales, se persiguieron defensores de derechos humanos y este fue el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Persecución a las personas, a los ciudadanos normales, pero jamás persiguió delincuentes. Es que es más, la guerrilla tampoco la persiguió. La guerrilla simplemente la desplazaron de los donde estaban ellos dominando los territorios por el tema de la cocaína. La sacaron de ahí, pero no porque les conviniera. O sea, lo que les convenía a ellos era las rutas del narcotráfico, las rutas, las pistas aéreas, los territorios para ellos manejar el narcotráfico. Desplazaron a la guerrilla y ya dejaron de luchar contra ella porque ya tenían el control territorial. Entonces ya no les importó tanto la guerrilla. Por eso la guerrilla simplemente se desplazó y la guerrilla siguió trabajando normal y corriente porque no la acabaron. No la quisieron acabar porque para ellos no es conveniente acabar la guerrilla. Entonces vemos cómo todo empieza, repito, empieza a engranar todo este cuento. Ahora, ¿por qué hablé aquí del señor Santoyo en este tiempo? Porque aquí es donde engrana este señor. Aquí nos devuelven al tiempo, este periodista nos devuelve al tiempo regresándonos al 1994. José Miguel Narváez fue asesor de militares en temas como guerra política y guerra psicológica. Guerra política, repito, es lo que se está viviendo, lo que se ha vivido en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Lo que es guerra psicológica y guerra política. Los ataques rastreros que él tiene contra la oposición. Campañas de desprestigio, hostigamientos, que envían cartas de amenazas, todo ese cuento, ramos de flores con sufragios, todo ese cuento, todo eso hace parte de una guerra psicológica y también de guerra política. Guerra política es que como lo que hacen con Gustavo Petro y con todos los políticos que no están a favor de ellos. Los atacan, todo lo que ellos hacen es malo, como está sucediendo ahorita con el alcalde de Magdalena, con el alcalde de Santa Marta, creo, Caicedo, Santa Marta creo que es. Me corrigen si estoy equivocado. Entonces, esto es lo que han aprendido estos miserables. Esto es lo que ellos hacen. Y esto es lo que representa el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Entonces seguimos. Ese señor resulta que asesora al general Rito Alejo del Río, el supuesto pacificador de Urabá, quien Álvaro Uribe defendía bastante y quien tiene bastante que ver con casos de falsos positivos. Este señor era prácticamente quien asesoraba a José Miguel Narváez, precisamente asesoraba a Rito Alejo del Río. También este señor estuvo en Antioquia, estuvo con él en Antioquia cuando fue trasladado a Bogotá en la Brigada 13. O sea que José Miguel Narváez estuvo muy pegado a la mano, iba muy de la mano con el general Rito Alejo del Río. Estuvo también en Bogotá en la Brigada 13, como dice acá esta declaración. Según confesiones de alias el alemán, Narváez dictaba clases en el día, ojo, eso lo dice un paramilitar, que Narváez dictaba clases de día en la escuela de guerra y en la noche a los paramilitares en una cátedra que bautizó con el nombre de ¿Por qué es legal asesinar comunistas? Para estos personajes, todo lo que está en contra de Álvaro Uribe Vélez es comunismo, es comunista. O sea, no podemos estar en contra, tenemos que estar conformes como unos títeres, como unos zombies, estar conformes con el gobierno de este señor, lo que ha sido este nefasto gobierno, porque esto ha sido un gobierno miserable. Tenemos que estar de acuerdo con este señor para que podamos vivir tranquilos, ¿no, señores? Este tipo es un delincuente, ya lo aseguran muchos informes. Entonces, no tenemos por qué estar de acuerdo con él. Y no todo el que está en contra de este gobierno es un castrochavista ni es un guerrillero. Simplemente somos personas que ya estamos indignadas de todas estas situaciones que han rodeado a Colombia durante los últimos 40 años. Entonces, este señor señalan, como lo señalaba Álvaro Uribe en sus discursos cuando fue presidente de 2002-2010, todo era guerrilleros disfrazados, según los defensores de derechos humanos eran guerrilleros disfrazados. Entonces, cuando él daba sus discursos, eran ya declarados como objetivo militar por estos personajes.
Entonces resulta que mi José Miguel Narváez era uno de los que le lavaba el cerebro precisamente a los paramilitares que, bueno, ya tenían su lucha ya firme en contra de lo que era pues las guerrillas en sí, pero esta gente le lavó tanto el cerebro que a estos paramilitares, que inclusive los de partidos de oposición resultaron ser comunistas para estos paramilitares. Y este señor José Miguel Narváez, uno de los que incitaba a eso. Entonces, José Miguel Narváez le llevó la carpeta, todo el perfilamiento de Jaime Garzón a, a Castaño. Y Castaño, pues, le fue tanta la información que lo trataron como un guerrillero más, y por eso Carlos Castaño tomó la decisión de darle de baja al periodista Jaime Garzón. Gracias, eso fue culpa de José Miguel Narváez. Entonces, terrible lo que pasa en este país, amigos, y este informe está bastante interesante, sería chévere que lo leyeran. Yo, sin embargo, hoy le hice un resumen más o menos, trato de ser como diferente a los otros que han hablado. Entonces, esta es nuestra opinión acerca de este informe.